Hola mis amigos, ustedes que se han ya acostumbrado a seguir estas reflexiones aquí por YouTube. eh, Qué bueno que podamos sentarnos y hacer reflexión, hacer estudio bíblico y especialmente en este tiempo tan importante para nosotros los cristianos que seguimos el calendario litúrgico sobre la vida de Cristo, sobre lo que fue su muerte, su pasión, su muerte y su resurrección. Yo siempre he creído que si nosotros no recordamos esta historia y no la pasamos a las generaciones que siguen, yo pienso que se levantará toda una generación que no conozca a Cristo, que no sepa qué fue lo que pasó en la cruz. Y la resurrección tiene sentido si la comunicamos, si la damos a conocer, que es algo de lo que voy a mencionar hoy. El tema que queremos trabajar esta mañana le he titulado Saliendo de los encierros. Y me parece que es muy apropiado para este tiempo de pandemia, de encierros, donde tanta gente está encerrada, angustiada y preocupada. Bueno, Jesús encontró a los discípulos como en una pandemia, encerrados. Y quisiera animarles de que si ustedes tienen las Biblias ahí, pueden estudiar juntos, podemos estudiar juntos la palabra. Miremos Juan 20, versículos del 19 al 23. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes los retuvieres les son retenidos. Jesús encuentra a los discípulos encerrados por miedo de los judíos. Es el tema que vamos a trabajar, saliendo de los encierros. Uno no imagina la escena de los discípulos encerrados. Anteriormente habían visto los lienzos, habían visto el sudario doblado, algunos de ellos lo habían visto, pero aún así, escuchando las noticias también de las mujeres y todo, pero aún así están encerrados, muertos de miedo. Y yo creo que si nos metiéramos usted y yo en ese cuarto, escucharíamos las conversaciones. ¿Qué tipo de conversaciones que cree que tendrían ellos allá encerrados? En primer lugar, yo pienso que estaban las conversaciones de la frustración. Es como decir: mira, entregamos todo, dejamos las redes, dejamos las barcas, lo seguimos a Él, nos dio proyecto de vida, nos dio esperanza y ahora murió. ¿Qué sentido tuvo haberlo seguido a Él, haber caminado con Jesús todos estos años, estos 3 años? Yo me imagino que era un sentido de frustración tremendo el que estaban viviendo. Y yo creo que no dejó de haber Tomás, que dijo: bueno, yo de todas maneras sí tenía dudas. Pedro de pronto dijo: de todas maneras yo también lo negué porque no estaba tan seguro de esto. Y me imagino que los hijos del trueno, pues ellos dirían: hombre, qué decepción. Nosotros esperábamos que nos iba a dar unos puestos políticos en el gobierno y de todas maneras quedamos también frustrados con el proyecto. Yo creo que Mateo dijo: bueno, qué frustración tan grande para mi vida haber dejado mi negocio tan bueno de ser cobrador de impuestos y mire en lo que quedó. Yo creo que era un encierro de frustración, un encierro dice el texto, que llegó la noche, un encierro de oscuridad, de no salida, pero también es un encierro de temor, de nos van a matar, va a pasar lo mismo que lo que pasó a él nos va a pasar a nosotros. Y mis queridos hermanos, yo pienso que
tanto el mundo en general está hoy encerrado, y están encerrados en un sentido también de frustración, de los proyectos se acabaron, no hay sueños, no hay esperanza para mucha gente. Todo lo que ha sido este mundo capitalista se ve que se está derrumbando, los negocios, las empresas, los grandes proyectos. ¿Quién sueña? ¿Quién espera algo? Vivimos en más encierros, en más olas, en más angustia, más desespero de la gente. La fe cristiana de muchos se ha venido al suelo. Muchos han dicho, ha valido la pena seguir esto. Hoy estamos quebrados, algunos están muriendo, otros están desesperados, sin futuro. La juventud está sin futuro. La gente está desesperada. Y yo creo que hay un estado de depresión, de angustia y de oscuridad que está experimentando hoy la raza humana, todo el planeta. ¿Cuánto necesitamos nosotros que Jesús venga y se ponga en medio? Dice que vino y se puso en medio de ellos, que se ponga Jesús en medio de esa tormenta en que estamos antes de que se hunda la barca, que se ponga en medio de ese matrimonio antes que se hunda, que se aparezca en medio de esa economía que se está hundiendo, de esa fe que está ya para tirar la toalla. Increíblemente uno ha escuchado hasta de pastores que se han suicidado. La gente está desesperada y necesitamos esas apariciones, esos momentos de cuando Jesús se apareció en la barca antes de hundirse y se les apareció en medio de ellos, de Abraham antes de sacrificar su hijo, de Jacob en tiempo de angustia, de ver que su familia va a ser asesinada, su futuro todo en el piso, y se aparece en Peniel. Y se aparece no necesariamente porque lo buscamos. Yo creo que hay momentos en los cuales ni oramos, ni tenemos fe y estamos desesperados. Y Él toma la iniciativa de una forma unilateral y se aparece en medio para venir a salvarnos. El Salvador para venir a ayudarnos. ¿Cuántos de nosotros en momentos muy tremendos en la vida el Señor se apareció en medio y vino y nos sacó de la crisis? Estábamos hundidos, estábamos desesperados. Vino un ángel como a Elías y vino y le dio pan y le dio agua y le dio ánimo para seguir en la ruta, en el camino. ¿Cuántos de nosotros en tantos momentos donde ya no veíamos salida, el Señor se apareció en medio? Hoy nomás me encontré con un amigo que por el tiempo de la pandemia estaba totalmente hundido en su economía, su hogar, su salud se hundió y siguió escuchando los mensajes, se siguió conectando, pero yo no lo había vuelto a ver. Hoy me dijo, el Señor se apareció, me ha bendecido, me ha sacado adelante de la situación en que estaba. Usted que me está escuchando, quizás no tenga ánimos para orar porque se siente encerrado, hundido, deprimido y sin salida. ¿Cuánto anhelaríamos una aparición? Ora por un milagro, ora por una visita sobrenatural del Señor para sacarte de ese encierro, de esa depresión, de esa angustia. No tome decisiones equivocadas en el medio del desespero y no busque en fuentes equivocadas, no busque consejeros errados, no busque falsos maestros, no recurra al brujo, no piense en la droga o en el suicidio. Espera en un milagro. Clama que el Señor, a cuántos de nosotros se nos ha aparecido en medio de nuestra tormenta y nos ha extendido un lazo de amor, una cuerda de misericordia, una expresión de gracia para nosotros. Jesús se pone en medio y Él hace algunas cosas muy tremendas para sacarlos de los encierros. Lo primero que les dice a ellos es paz a vosotros. Lo que quiere Jesús decirles es, mira, regresó de la guerra el que triunfó y venció y hice la paz. Triunfé en la cruz, me levanté en victoria y vengo a traerles paz, la paz de la reconciliación, la paz del perdón, la paz del triunfo, de la victoria, de la gloria
que Él logró allí en la cruz al resucitar de los muertos. Y yo creo que definitivamente si hay algo que nosotros necesitemos en este momento es esa paz con Dios que sobrepasa a todo entendimiento, que traiga paz en medio de esa tormenta en que estamos viviendo, esa paz que nos garantiza que Cristo ya venció y que los poderes de tinieblas, la oscuridad, la muerte, la destrucción, el caos, la ruina y la miseria no tienen la última palabra, que Cristo venció los poderes del mal y los sometió bajo sus pies y en autoridad se levantó. Y necesitamos recordar y recordarle a los demonios y recordar a los poderes del mal, a las voces, a las depresiones y a todas las voces de los demonios, decirles: Cristo los venció y Cristo se levantó en victoria y Cristo triunfó sobre ellos, y toda acta que había contra nosotros, Cristo la anuló en la cruz. Y lo que le quiere decir el Señor a los discípulos es: muchachos, yo triunfé. Las tinieblas no tienen la última palabra. El emperador no tiene la última palabra. Los poderes del mal no tienen la última palabra. Yo me levanté en victoria. Lo segundo que hace es que les muestra evidencias de que Él no es un fantasma. Él no es una aparición rara. Miren mis manos y miren mis pies. Los discípulos habían visto los lienzos, habían visto el sudario, pero no habían tenido un encuentro con Él. Para muchos la fe es una fe de la historia, de ver reliquias, de ver los clavos, de ver la cruz, de conocer los eventos de la historia, pero no han tenido un encuentro con el resucitado que marca la diferencia. Y los discípulos necesitaban ya no solamente las noticias de otros, no lo que otros vieron, sino encontrarse con Él. Yo me pregunto, si muchos de ustedes que me están escuchando sencillamente tienen un Cristo histórico, sencillamente se han quedado con Discovery Channel, con las excavaciones, con lo que otros han dicho, pero no han tenido un encuentro sobrenatural con el Cristo que transforma, el Cristo que hace arder el corazón, el Cristo que vino a darme nueva vida, el Cristo que me resucita la fe, la esperanza, que me moviliza a la acción, que me da vida. Si usted no lo ha tenido, es momento de que usted clame al Señor y le diga: Señor, yo necesito verte y tocarte, necesito sentirte, quiero abrir mi corazón a este Cristo, que me abra las Escrituras y prenda fuego en mi alma nuevamente y pasión por ti. Mis queridos hermanos y amigos, mucho de nuestra fe es una fe de tradición, una fe religiosa, una fe de hechos y de procesiones y de eventos masivos. Pero muchas de estas personas solo han escuchado las historias, pero pocos se han encontrado con Jesús y han tenido un encuentro sobrenatural con Jesús. Los discípulos lo tuvieron y ellos no solamente lo vieron, sino que al verlo y al sentirlo y ver que era la realidad con ellos, dice que les produjo gozo. Y eso es lo que produce la resurrección. La resurrección quita la tristeza, el dolor, la amargura, la desesperanza. Para mí seguramente un cristiano que vive deprimido, vive hundido, vive sin esperanza, que vive sin no salida en la vida, que está pensando en suicidarse, como tristemente escuché en estos días de un cristiano que se suicidó. Yo creo que no ha tenido la experiencia del gozo de la resurrección en su corazón y en su vida. Es un gozo que es conjunto con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y si usted no lo ha experimentado, no ha tenido el toque sobrenatural del Espíritu Santo, que es lo que produjo en ellos después, sopló el Espíritu Santo en ellos, que nos trae gozo, que nos trae paz, que nos trae fe, esperanza, nos moviliza a la acción en medio de las dificultades, de las tormentas, de la oscuridad y de todo lo que el mundo está viviendo. Nosotros estamos llamados a marcar una diferencia
por el resucitado en medio nuestro. Tal vez tú vives muy triste, vive muy hundido, muy desesperado, sin esperanza. Su vida es un túnel oscuro. Quiero decirle, necesitas un encuentro con Jesús, el único que nos trae gozo en medio de las situaciones que estemos viviendo, en medio de los dolores, de las enfermedades, de las luchas, de las crisis, pero nos da paz, esperanza, gozo. Y eso vino a traerles Cristo a ellos. Yo creo que ellos estaban tan tristes que no se habían reído por mucho tiempo. Y ahora tiene a Jesús nuevamente. Y Jesús, por último, lo que hace es comisionarlos. Jesús les sopla el Espíritu Santo sobre ellos y le dice: como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Mira, Jesús no se apareció para otra vez seguir comiendo y encerrados y felices y dándose besos y abrazos y celebrar la resurrección. Claro, eso fue muy importante para ellos, pero Jesús se apareció para comisionarlos, para sacarlos de los encierros. Mucho de lo que es la fe cristiana para muchos es un club santo. Reunidos entre ellos, se cuidan, se protegen entre ellos y están aislados del mundo. Aislados de bacterias, aislados del peligro, aislados del mundo, aislados de morir, de predicar. No hacen misión cristiana donde quiera que vayan. Solo el que murió y resucitó testifica. Si usted murió con Cristo y resucitó a una nueva vida como Lázaro, testificas, invitas a otros, hablas de Cristo, das a conocer las buenas nuevas. Tenemos que buscar formas creativas hoy para seguir la misión. Hablando en los trabajos, hablando por teléfono, mandando un mensaje, compartiéndole a las personas que están encerradas en la desesperanza, en la crisis, en la angustia, contándoles las buenas nuevas, dándoles a conocer a Cristo, que es lo que esta humanidad necesita. Él tiene el poder sobre todo virus, sobre toda ruina, enfermedad, sobre toda obra de tinieblas. Él se levantó en victoria y el mundo lo necesita. La gente que está encerrada en sus casas, en sus angustias, en sus desesperos, necesita que los cristianos salgan de los encierros. Y los cristianos salgamos a comunicar, a predicar. Usa estos medios, comparte el link, habla con otras personas, dales a conocer el mensaje de Cristo. Tú lo puedes hacer si Cristo de verdad arde en tu corazón, si Cristo de verdad ha llenado de vida, de fe y de esperanza a tu vida. Imposible para una persona hundida, encerrada, angustiada, salir a predicar las buenas nuevas. La resurrección de Cristo tuvo sentido y propósito porque los discípulos salieron a comunicarla. Y como decía un autor inglés, Michael Green, el grito de ellos en las calles fue: ha resucitado, ha resucitado. Eso es lo que gritaron a todo el mundo. Yo me pregunto hoy en día, ¿qué es nuestra fe cristiana? ¿Es de un Cristo resucitado? ¿Es un Cristo que transforma vidas, que sana, que libera, que transforma, que hace milagros, que sometió los poderes de las tinieblas? Un Cristo que tiene poder para sacarnos de cualquier oscuridad y tormenta que estamos viviendo. ¿O es un Cristo irrelevante? Un Cristo que es solamente de la historia, un Cristo que me contaron, un Cristo que me dieron a conocer. Solo un encuentro con el resucitado, que sople vida, que sople poder, que sople unción, que sople vitalidad en tu vida, puede marcar una diferencia en tu vida y salir a darlo a conocer. Lázaro fue un resucitado que todo el mundo quiso venir a hablar con él, porque fue un testimonio vivo para muchos. Para muchos cristianos, la fe cristiana es solamente una religión, pero no hay evidencias de la resurrección. Que ojalá la gente pueda ver tu vida y le pregunte: cuénteme cómo fue haber estado muerto en delitos y pecados y cómo es ahora la nueva vida que tienes en Cristo, el poder de la resurrección experimentado en tu vida,
que ahora se da a conocer a todo este mundo que lo necesita. Lo que este planeta necesita urgente es la manifestación de los hijos de Dios, porque este planeta gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. Lo que más necesitamos no es una vacuna, que es necesaria para cuestiones de salud. Lo que más necesitamos es la sangre de Cristo, el poder de la resurrección que nos levanta de la oscuridad, de las tinieblas y nos da vida para comunicarla al mundo. Que Dios te bendiga, que reciba esta palabra en tu corazón y que experimente el poder de la resurrección de Cristo en este día y lo dé a conocer a tantas personas que lo necesitan. Métete a la red, ahí está en Facebook, suscríbete, comparte este canal con otros, demos a conocer las buenas nuevas a través de estos medios que el Señor nos ha proporcionado a todos nosotros. Déjenme orar por ustedes antes de despedir usted que ha recibido esta palabra. Padre, yo pido por personas que han recibido esta palabra y oro, Señor, que los que están en encierros, angustiados, desesperados, sin salida, que están desesperados, sin fe y sin esperanza, que venga la vida, que sople el poder del Espíritu, que el poder de la resurrección los visite, que Jesucristo se ponga en medio de sus hogares, de su economía, de su salud, que se ponga en medio de la tormenta y saque a tus hijos a flote, que sople vida y esperanza en cada persona que ha escuchado este mensaje, y que los que han recibido esa unción y este poder del Espíritu hoy salgan con fuego a comunicar estas buenas nuevas a otros que la necesitan escuchar. Que Dios te bendiga al haber recibido y escuchado esta palabra. Amén.